¿Cómo que no puedo abordar? Es un vuelo comercial, tengo derecho, gritó Sebastián Obrador, con la voz quebrada entre la indignación y la incredulidad. La gente volteaba a verlo con una mezcla de morbo y compasión. Algunos empezaron a grabar con el celular. Era el Aeropuerto Internacional de Monterrey, martes 6:42 am. Las luces blancas de la sala de abordaje parpadeaban ligeramente, dándole un tono aún más frío a la escena. Sebastián, de apenas 17 años, llevaba una sudadera negra, pantalones de mezclilla y una mochila al hombro. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el sueño, por la vergüenza. El agente de seguridad, sin levantar la voz, intentó mantener la calma. Caballero, su documentación no coincide con el pasaje. Este boleto está a nombre de Raúl M. Ortega. Usted no es Raúl M. Ortega. Es mi boleto. Me lo compró un amigo. Puedo comprobarlo. Sebastián buscó su celular apresurado, las manos temblorosas. Abrió mensajes, capturas e intentó mostrar una conversación. Lo siento. Esto no depende de mí. Las normas de la aerolínea son claras. Necesita una identificación válida que coincida con el pasaje. Una mujer de unos 50 años que esperaba a un lado lo reconoció. Se le acercó susurrando. Oye, tú eres hijo del presidente, ¿verdad? Él no respondió. Solo tragó saliva. Sentía la garganta cerrarse, el pecho pesado. Un grupo de pasajeros comenzaba a murmurar. Ese es el hijo del presidente. ¿Qué habrá hecho?, decían. Uno incluso se acercó a grabarlo de frente. Sebastián intentó cubrirse con la capucha, pero ya era tarde. En ese momento, un supervisor de la aerolínea se acercó. Disculpen, ¿qué ocurre aquí?, el guardia explicó. Sebastián, ya más sereno, trató de hablar con el supervisor. Mire, entiendo que cometí un error, pero solo quiero regresar a la Ciudad de México. No tengo otra forma. No traigo más dinero. No quiero problemas, de verdad. El supervisor lo miró un par de segundos, luego sacudió la cabeza. No podemos permitir que aborde sin identificación válida y un pasaje a su nombre. Lo siento. Silencio. Sebastián dio un paso atrás. Apretó los labios y de pronto soltó. ¿Sabe quién soy? No fue una amenaza. Fue un susurro de desesperación. Y cuando vio la cara del supervisor endurecerse, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No me importa quién sea usted. No está por encima de las reglas. En ese momento, un guardia adicional se acercó. El supervisor lo miró y le dijo con tono firme, «Por favor, acompáñelo afuera del área de abordaje». Sebastián no se resistió. Bajó la mirada. Caminó con pasos torpes hacia la salida, sintiendo el peso de decenas de ojos encima. Cuando llegó al pasillo, su celular vibró. Era un mensaje. «Papá, ¿qué hiciste? Me acaban de llamar del aeropuerto». El corazón se le fue al suelo. Caminó hasta un rincón junto a una pared de concreto frío. Se dejó caer al suelo y apoyó la cabeza entre las rodillas. No sabía si llorar o gritar. Solo sabía que estaba solo, pero lo que no sabía es que ese momento iba a desencadenar algo que cambiaría su vida y la imagen de su padre frente a todo el país. La llamada no tardó. Apenas pasaron 10 minutos desde que Sebastián fue escoltado fuera del área de abordaje cuando el celular vibró de nuevo. «Papá, López Obrador. Llama. Ahora». Sebastián dudó. Sabía que esa llamada no sería como otras. En casa, las reglas eran claras. Mantener un perfil bajo, nunca usar el apellido para obtener privilegios y, sobre todo, evitar escándalos. Pero esta vez había fallado. Y frente a todo el país, marcó. Esperó. 1, 2, 3. Al cuarto tono, la voz inconfundible del presidente respondió, seca, sin matices. «¿Dónde estás?» «Me sacaron del aeropuerto», respondió Sebastián con la voz baja, derrotada. «Lo sé. Me habló el director del aeropuerto». «¿Qué pasó?» Sebastián intentó explicar. Que un amigo le había conseguido un boleto de última hora, que él solo quería regresar a casa, que no pensó que habría problemas si el pasaje no tenía su nombre.
y usaste ese tono de ¿sabes quién soy? Frente al personal. Interrumpió López Obrador con un leve temblor en la voz. No era enojo, era decepción. Fue sin querer, me salió. Estaba desesperado. Del otro lado, silencio. Largo. Sebastián miraba al suelo del pasillo, donde un charco de agua de lluvia comenzaba a extenderse desde la entrada. Olía a café recalentado y a frustración. ¿Sabes qué significa eso, Sebastián?, dijo finalmente su padre. Significa que aprendiste justo lo contrario a lo que siempre te enseñé. Usar el poder no es un derecho, es una responsabilidad. No lo hice por poder, papá. Solo quería volver a casa. Me sentía solo. Otra pausa. Luego, una voz más suave, pero igual de firme. ¿Dónde estás ahora? En el pasillo junto a la entrada principal. Espera ahí. Te voy a mandar a alguien, pero no salgas. No hables con nadie. Y no publiques nada. ¿Entendido? Sí. La llamada se cortó. En Palacio Nacional, la noticia ya circulaba entre el equipo cercano. Jesús, uno de los asistentes del presidente, entró con el celular en alto, mostrando el primer video viral. Sebastián discutiendo con el agente de seguridad. Ya está en redes, señor. Tiene más de 100.000 vistas. Y ya hay medios preguntando. López Obrador no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la lluvia caer sobre la Plaza de la Constitución. Afuera, todo seguía su ritmo habitual. Pero por dentro, algo se removía. El padre, el presidente, el hombre, no sabían bien cómo reaccionar. ¿Y qué dicen los comentarios? Unos lo defienden, otros dicen que es un junior más. Que usted predica una cosa y su hijo hace otra. ¿Y tú qué piensas, Jesús? Que es un joven, que se equivocó, pero que eso no lo define. El presidente asintió lentamente. Luego dijo, quiero ir yo por él. ¿Usted, señor? Sí, quiero verlo a los ojos. Y quiero que todos sepan cómo se maneja esta familia. Jesús no respondió, solo asintió. En menos de 15 minutos, el vehículo presidencial salió discretamente por la puerta trasera. No llevaba escolta ostentosa, solo 2 personas, y un padre con el ceño fruncido y el corazón revuelto. Mientras tanto, Sebastián seguía esperando en el rincón del aeropuerto, las piernas dormidas, la cabeza recargada en la pared. Había cerrado los ojos por un momento, cuando una voz lo despertó. ¿Tú eres Sebastián? Abrió los ojos. Era un hombre de traje gris, discreto, pero con porte. Llevaba una credencial colgando del cuello. Soy de Presidencia. Tu papá viene en camino. Sebastián se quedó mudo. Sintió una mezcla de alivio, miedo y vergüenza. No sabía qué era peor, lo que acababa de vivir o lo que estaba por venir. Pero lo que no sabía era que ese encuentro sería muy distinto a lo que imaginaba. El vehículo se detuvo frente a una entrada lateral del aeropuerto. No llevaba logotipos ni banderas, solo una camioneta negra y discreta. Sebastián lo vio llegar desde lejos, mientras apretaba las correas de su mochila con ambas manos. El corazón le latía como si fuera a escaparse por la garganta. Del asiento trasero bajó su padre. No traía traje, camisa blanca abierta del cuello y un saco sencillo. El cabello ligeramente despeinado por la lluvia, caminaba con paso firme pero sin prisa. Sebastián se puso de pie de inmediato. «Papá, camina», dijo López Obrador sin levantar la voz, sin abrazarlo, sin mirarlo más de lo necesario. «Vamos al carro». No hubo prensa, no hubo seguridad visible. Solo los dos, padre e hijo, subiendo en silencio a la camioneta. El chofer arrancó sin decir palabra. Nadie más en el interior. Atrás, el murmullo del aeropuerto comenzaba a quedar atrás. ¿Te grabaron? Sí, respondió Sebastián sin adornos. ¿Qué dijiste? Que era hijo tuyo, pero fue por desesperación. No lo usé como amenaza. Pero lo dijiste. Sí. Silencio. López Obrador cruzó los brazos, recargándose contra el asiento. Miró por la ventana un momento antes de hablar de nuevo.
¿Te acuerdas cuando te llevé a Chiapas y te presenté a Doña Rosa? Aquella señora que caminaba 3 horas al día para ir por agua. Sí. ¿Y te acuerdas de lo que me dijiste ese día? Sebastián lo pensó. No estaba seguro. Me dijiste: papá, no entiendo cómo hay gente que vive así y no se enoja con el mundo. Y yo te respondí: porque hay dignidad, hijo. Porque aunque duela, no todos usan la rabia como excusa para quebrarse. Sebastián bajó la mirada. Sintió un nudo formarse en su estómago. Hoy, continuó el presidente, mostraste la cara de alguien quebrado, no por la pobreza ni por la injusticia, por el miedo. Y eso también es humano, hijo. Pero lo que hagas con ese miedo es lo que te define. La camioneta tomó una curva. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. Sebastián tragó saliva. Quiso justificarse, quiso decir algo, pero las palabras no salían. ¿Sabes por qué vine yo y no mandé a alguien más? Sebastián negó con la cabeza. Porque si voy a corregirte, también tengo que acompañarte. No eres un político, no eres un símbolo, eres mi hijo. Y los errores de los hijos no se esconden, se enfrentan. Sebastián soltó un suspiro entrecortado. No quiero que piensen que soy como los otros. Entonces no lo seas, pero no basta con decirlo. Tienes que demostrarlo cada día. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Padre e hijo, en el mismo espacio, compartiendo el peso de una familia pública y las emociones privadas. Voy a dar una declaración en la mañanera, dijo López Obrador finalmente. Lo voy a decir claro, que mi hijo cometió un error, que asumimos las consecuencias y que no se usará el poder para ocultarlo. ¿Y qué pasará conmigo? Lo que tú decidas. Puedes esconderte y dejar que te definan los titulares, o puedes hablar tú, explicar, no justificar, ser honesto, porque el país no necesita hijos perfectos, necesita jóvenes que aprendan y que enfrenten la vida con dignidad. Sebastián asintió lentamente. No tenía las respuestas aún, pero por primera vez en días sintió que tenía una dirección. La camioneta entró al estacionamiento subterráneo de un pequeño edificio en el centro. Era un lugar seguro, lejos de cámaras. El presidente bajó primero, luego Sebastián. Antes de entrar al elevador, su padre se detuvo y lo miró. Te equivocaste, sí, pero no estás solo. Y por primera vez esa mañana le puso una mano en el hombro. No fue una caricia, fue un ancla. Sebastián cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo y supo que lo peor no era haber sido grabado. Lo peor habría sido perderse a sí mismo en el camino. A las 6:50 am del día siguiente, el Salón Tesorería de Palacio Nacional estaba más lleno de lo habitual. El rumor ya había corrido. El presidente iba a hablar sobre su hijo. Los medios estaban listos, los micrófonos abiertos, las cámaras apuntando al podio. A las 7:02 am, Andrés Manuel López Obrador entró como siempre, serio, sin prisas, con la carpeta de documentos en mano. Pero esta vez, el ambiente era distinto, cargado, silencioso, como si todos esperaran algo más que datos y cifras. Tomó asiento, saludó con un leve gesto. Y entonces lo dijo sin rodeos. Antes de comenzar con el reporte de seguridad, quiero hablar de algo personal, de algo que me duele, pero que también asumo con responsabilidad. El salón se quedó en vilo. Mi hijo menor, Sebastián, fue ayer retirado de un vuelo comercial por presentar un boleto que no coincidía con su identificación. Algunos videos ya circulan en redes. No voy a negar el hecho. Sí ocurrió. Hizo una pausa. Respiró hondo. Como padre, siento dolor. Como presidente, siento deber. Porque no se trata de tapar ni de justificar. Se trata de demostrar que el poder público no se hereda, ni se utiliza como escudo. Algunos reporteros tomaban notas a toda velocidad. Otros solo lo escuchaban, sorprendidos. Mi hijo se equivocó, actuó mal, no supo manejar una situación que lo rebasó. Pero también es un joven de 17 años. Cometer errores a esa edad no es raro. Lo que importa es cómo se aprende de ellos.
Una reportera levantó la mano. «Presidente, ¿va a sancionar o limitar públicamente a su hijo? No es función del Estado sancionar a un menor por un error que no constituye delito». Pero como padre ya hubo una conversación, y les aseguro que fue más dura que cualquier castigo administrativo. No escondo, no protejo, acompaño. Otro periodista preguntó, ¿cree que este incidente daña su credibilidad como representante de la austeridad? No, porque la credibilidad se sostiene en la verdad, y aquí no hay nada escondido. Mi hijo no estaba en un jet privado. No usó recursos públicos. Estaba solo, volando como cualquier joven. Se equivocó. Punto. El ambiente empezaba a transformarse. Algunos reporteros asentían en silencio. Otros seguían escépticos, pero anotaban cada palabra. Porque nunca, en los 5 años de gobierno, había habido una declaración tan íntima, tan directa. Y les digo algo más, añadió el presidente. Sebastián me pidió hablar. No ahora, pero pronto. Quiere explicar él mismo lo que pasó. No porque se lo exija yo, sino porque quiere hacerse responsable. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier disculpa pública. Terminó su declaración. Cerró la carpeta. Y entonces, sin cambiar de tono, dijo, ahora sí, pasemos al informe de seguridad. A unas cuadras de Palacio Nacional, Sebastián observaba la transmisión en vivo desde un pequeño monitor. Lo acompañaba Jesús, el mismo asistente que había avisado sobre los videos el día anterior. La sala era sencilla, con paredes blancas, una mesa de madera y una cafetera encendida. ¿Y bien?, preguntó Jesús. ¿Cómo te sientes? Sebastián no respondía. Tenía los ojos clavados en la pantalla, como si aún procesara lo que acababa de escuchar. Tu papá acaba de darte una oportunidad, añadió Jesús. No todos hacen eso. Lo sé, dijo finalmente Sebastián, y no la voy a desperdiciar. ¿Quieres escribir algo? No. ¿No? Quiero hablar, a la cámara, sin guión. Jesús lo miró, entre sorprendido y preocupado. ¿Estás seguro? Sí. Quiero decir lo que siento. Quiero pedir perdón. Y no como el hijo de, sino como Sebastián, un chavo que la regó y que aprendió. Jesús sonrió levemente. Entonces vamos preparando todo, pero sin filtros, tal como lo quieres. Sebastián asintió. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba listo. El cuarto era pequeño, sin adornos, con las paredes desnudas y un solo foco colgando del techo. Una cámara Canon, montada en un tripié, apuntaba directamente al único asiento en medio del encuadre, una silla de madera, sin respaldo acolchado, sin símbolos oficiales. Así lo pidió Sebastián. Jesús le ofreció una camisa planchada. Sebastián la rechazó. Así estoy bien. Si voy a hablar, que sea tal cual soy. Vestía una camiseta azul marino, jeans y el cabello aún mojado. Había dormido poco, tenía ojeras, pero los ojos, aunque cansados, estaban firmes. Jesús ajustó el encuadre y levantó el pulgar. Cuando quieras. Sebastián respiró hondo y empezó. Hola, soy Sebastián López Beltrán. Tengo 17 años. Ayer me equivoqué. Pausa. Intenté abordar un vuelo con un pasaje que no estaba a mi nombre. Fue una tontería. Me lo consiguió un amigo y pensé que no pasaría nada. Pero no fue así. Me detuvieron, me grabaron, me expusieron y la verdad, lo merecía. Otro silencio. No lo cortaba por nervios, sino por honestidad. Lo que más me pesa no es haber perdido el vuelo, es haber usado mi apellido como si eso me autorizara a algo. No fue un plan, no fue malicia, fue miedo. Estaba solo, sin dinero, frustrado. Y creí por un segundo que decir «soy el hijo del presidente» me iba a salvar. Hizo una pausa, más larga. Miró a la cámara con los ojos algo vidriosos. Pero mi papá me enseñó justo lo contrario. Me enseñó que ser hijo suyo no es una carta para usar cuando me convenga. Es una responsabilidad. Una más dura que la de otros, porque todo lo que haga, bueno o malo, pesa doble. Bajó la mirada por un segundo.
Luego la levantó con decisión. No me escondo. No culpo a nadie. Cometí un error, y lo reconozco. Pero no quiero que me recuerden por eso. Quiero que me midan por lo que haga después. Respiró otra vez, esta vez más hondo. No soy un junior. No tengo guaruras. No ando en camionetas blindadas. Vivo en casa de mis abuelos, voy en transporte público y estudio con beca. He tenido privilegios, sí, como muchos, pero también he tenido reglas. Y ayer rompí una. Silencio breve. Ni un solo corte en la grabación. Sin edición. A quienes trabajan en el aeropuerto, lo siento. A los pasajeros que estaban ahí, perdón por el mal momento. Y a quienes vieron el video, está bien que me critiquen, lo merezco. Pero también les digo, no me voy a escudar, no voy a desaparecer. Voy a aprender y a hacerlo mejor. Terminó con una frase que no planeó, pero que salió sola. No soy perfecto, pero soy alguien que quiere cambiar. Gracias por escucharme. Jesús detuvo la grabación. Nadie aplaudió. No era necesario. ¿Lo subimos tal cual?, preguntó él. Sí, sin cortes, sin filtros. Va a doler. Ya dolió, respondió Sebastián. Ahora que sirva de algo. Una hora después el video fue subido a las cuentas oficiales de redes de la presidencia, pero también al canal personal de Sebastián, que apenas tenía unos cientos de seguidores. En cuestión de minutos, las vistas comenzaron a multiplicarse, y con ellas, los comentarios. Se equivocó, pero dio la cara. Así deberían responder todos. Se nota que lo siente de verdad. Bien por no esconderse. Más maduro que muchos adultos, y también otros más duros. Demasiado tarde. Solo lo hace porque lo grabaron. Otro hijo de político más. Sebastián los leyó todos. No respondió a ninguno. Sabía que el perdón verdadero no se gana en los comentarios, se gana en el tiempo. La mañana siguiente, la rutina en casa de los abuelos de Sebastián volvió a su cauce habitual. El sonido del molinillo espumando chocolate, la radio AM sonando bajito con noticieros y el olor a pan recién calentado en el comal. Pero en esa casa modesta de la colonia Portales, algo había cambiado. Don Héctor, su abuelo, leía el periódico sin levantar mucho la mirada. Su abuela, doña Tere, le ponía más azúcar de la normal al café. No hablaban del video, no hacían preguntas, solo esperaban a que él, si quería, dijera algo, y Sebastián sí habló. ¿Lo vieron, verdad? Don Héctor bajó el periódico, lo miró fijo, sin juicio. Lo vimos, mijo. Doña Tere se sentó a su lado y le puso una mano sobre la pierna. Estamos orgullosos, no por lo que pasó, sino por cómo lo enfrentaste. Sebastián no respondió de inmediato. Masticó una concha, como si eso le diera tiempo. La gente sigue hablando. Algunos me apoyan, otros me odian. Siento como si no pudiera respirar sin que alguien lo comente. Don Héctor soltó un leve bufido, y así va a ser un rato. Pero tú no eres ni tus errores ni los juicios de otros, eres lo que haces con eso. Al mediodía, Sebastián recibió un mensaje inesperado. Era de su madre, Beatriz, con quien hablaba poco desde el divorcio. La relación entre ellos era cordial, pero distante. Vi el video. Estoy orgullosa de ti. ¿Quieres comer mañana? Sebastián dudó antes de responder, pero escribió, sí, me gustaría. Ese mensaje, más que cualquier otro, le apretó el pecho. Porque a veces, lo más difícil no es enfrentar al país, es enfrentar a los tuyos. A la misma hora, en un aula de la Preparatoria 6 de la UNAM, una profesora pausó su clase de ética. Quiero que veamos este video. Es de Sebastián López Beltrán. Sí, el hijo del presidente. Los estudiantes bufaron. Algunos rodaron los ojos. Espérenme, dijo la maestra. No es para burlarse, es para pensar. Reprodujo el video completo sin interrumpirlo. Al terminar, les pidió que escribieran una breve reflexión. Una joven al fondo, Mariana, escribió, me cayera bien o mal su papá, este chavo habló como nosotros. Se equivocó, se rompió y no lo ocultó. Ojalá tuviera yo el valor de decir mis errores así de frente. Otro Luis anotó,
Yo me he colado al metro sin pagar. He copiado en exámenes. Y nunca pedí perdón. Este güey lo hizo. Más huevos que muchos. Mientras tanto, en redes los análisis no paraban. Algunos politólogos aplaudían la transparencia. Otros decían que todo era una estrategia de comunicación. Pero una publicación anónima en X, antes Twitter, se volvió viral. No importa si fue espontáneo o no. En un país donde nadie asume nada, que un morro salga a decir me equivoqué sin esconderse, ya es raro. Y eso, raro como es, vale. Sebastián lo leyó en silencio. Lo guardó. No para compartirlo, sino porque le recordó algo. Que su error, aunque suyo, ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en espejo, en punto de conversación, en algo más grande. Esa noche, mientras caminaba por el Parque de los Venados con audífonos puestos, un señor mayor lo detuvo. Traía gorra, bastón y una sonrisa amable. «Tú eres el chavo del video, ¿verdad?» Sebastián asintió, algo tenso. «Me hiciste llorar, mijo. Tengo 2 nietos de tu edad. Uno está perdido. El otro no se atreve a hablar. Ojalá vean lo que hiciste». Sebastián no supo qué decir. Solo estrechó su mano. «Gracias, de verdad. No, gracias a ti, por recordarnos que nadie es demasiado joven para ser valiente». Y en ese instante, Sebastián entendió algo que no había visto hasta entonces, que había personas allá afuera que no querían verlo caer, sino verlo aprender, y que a veces el perdón no es un final, sino apenas el primer paso. La comida con su madre fue en un restaurante discreto de la colonia Roma, uno de esos lugares sin letreros visibles, donde los meseros saben cuándo no hacer preguntas y los clientes no miran 2 veces. Sebastián llegó puntual. Beatriz ya lo esperaba, sentada junto a una ventana que dejaba ver la lluvia cayendo mansa sobre los árboles. «Estás más flaco», dijo ella con una sonrisa tímida. «No he dormido mucho». Se saludaron con un abrazo breve, torpe pero cálido. Hacía tiempo que no se sentían tan cerca. Pidieron sopa de flor de calabaza y agua de limón con chía. Nada lujoso, todo familiar. «Vi el video», dijo Beatriz bajando la mirada al mantel. «Me sorprendiste. No sabía si hacerlo. Pensé que quizá iba a empeorar las cosas. Al contrario, dijiste lo que muchos nunca se atreven. Fuiste tú. Eso vale más que cualquier disculpa redactada por asesores». Sebastián jugaba con la cuchara sin levantar la mirada. «¿Y papá? ¿Cómo lo viste?» Beatriz sonrió con algo de melancolía. «Tu papá siempre ha sido más fuerte en público que en privado, pero esta vez se le notaba el peso, no como presidente, como papá. Le dolió más de lo que imaginas. Yo lo vi distinto. Es que lo tocaste donde más le duele, la coherencia. Esa es su cruz. Ha vivido para demostrar que lo que dice lo cumple, que lo que predica lo vive. Y tú, sin querer, lo pusiste a prueba frente a millones». Sebastián asintió, no con culpa, sino con comprensión. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué me hubieras dicho si todo esto hubiera pasado cuando vivíamos juntos?» Beatriz pensó un momento. «Te hubiera gritado, te hubiera castigado y luego te hubiera abrazado igual que ahora». Pausa. Sonrisa. «Pero esta versión tuya no necesita gritos, solo dirección. Porque ya aprendiste, ahora lo que sigue es no olvidarlo». Esa tarde, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era una invitación a participar en una mesa de diálogo juvenil organizada por la UNAM. Tema: responsabilidad y redes sociales en la era digital. «¿Me están invitando por el escándalo?», preguntó él. «Te están invitando porque hablaste con verdad y porque necesitamos más jóvenes que enfrenten, no que huyan», respondió la coordinadora del evento. Aceptó, no para limpiar su imagen, sino porque entendía que ahora tenía algo más que perder si se quedaba callado. La oportunidad de transformar un error en semilla. Días después, en una entrevista de radio, un periodista cuestionó duramente al presidente. ¿No cree que, a pesar de todo, este episodio afectó su legado político? López Obrador no titubeó. A lo mejor sí,
Pero mi legado no está en los aplausos, sino en cómo reaccionamos cuando nos equivocamos, y en eso creo que Sebastián me dio una lección a mí también. El periodista lo miró, sorprendido. ¿En serio? Claro. Yo también he cometido errores. Pero ver a mi hijo pedir perdón sin excusas me recordó que la humildad es más poderosa que la popularidad. Una noche, ya en su cuarto, Sebastián abrió una vieja libreta donde guardaba notas personales. Había una frase subrayada que su padre le dijo cuando era niño. El poder no sirve si no sirve a los demás. La releyó una y otra vez. Y en esa frase encontró algo más profundo, que no solo el poder de los cargos importa, también el poder de la voz, del ejemplo, del cambio. Tomó una pluma y escribió debajo: hoy entendí que mi error no me define, pero sí puede definir lo que haga después. No voy a ser hijo del presidente toda la vida, pero sí voy a ser quien elija ser, todos los días. Cerró la libreta, apagó la luz, y por primera vez en mucho tiempo durmió sin culpa. El auditorio de la UNAM estaba lleno, no por los nombres del panel, sino por la curiosidad. ¿Qué diría Sebastián López Beltrán frente a una sala de jóvenes, académicos y medios, sin el filtro de una cámara oficial? Había quienes esperaban otro discurso político disfrazado de reflexión. Otros simplemente querían ver si se quebraba. El moderador, un catedrático serio de lentes gruesos, le cedió la palabra. Sebastián, tienes 5 minutos. Él se levantó. Llevaba jeans, una camisa blanca sin marcas visibles y los mismos tenis gastados que había usado el día del aeropuerto. Caminó hasta el atril, miró al público sin prisa y empezó. Buenas tardes, me llamo Sebastián. Tengo 17 años y hace unas semanas me equivoqué en público. Grave. Hubo un murmullo leve, no por burla, sino por la honestidad inesperada. No vine a limpiar mi imagen, ni a dar lástima. Vine porque cuando uno la riega frente a todos, también debe aprender frente a todos. Se oyó un primer aplauso, corto, espontáneo. Cometí un error por impaciencia, por soberbia y por miedo. Dije algo que nunca debí decir, y fui grabado, expuesto, criticado. Justamente, hizo una pausa. Sus ojos no esquivaban a nadie. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Ahora sí, silencio absoluto. Me obligó a verme sin disfraces. Me hizo escuchar lo que pensaba la gente de mí sin conocerme. Algunos tenían razón, otros solo proyectaban lo que detestan de otros, pero todos me enseñaron algo. Se aclaró la voz. Aprendí que pedir perdón no es rendirse, es reconstruirse. Aprendí que cargar con un apellido no es excusa, es compromiso. Y que tener voz, aunque sea por algo negativo, también puede ser una herramienta de cambio. Miró a un grupo de estudiantes en la primera fila. No soy influencer, no soy político, no soy ejemplo de nada, pero sí soy alguien que eligió no esconderse, y por eso estoy aquí. Alguien entre el público murmuró: respeto. Nadie lo calló. Me equivoqué, sí, pero también aprendí. Y eso para mí vale más que haber pasado desapercibido toda la vida. Terminó. Nadie dijo nada al principio, hasta que poco a poco el auditorio se llenó de aplausos, no escandalosos, no por fama, aplausos de respeto, de reconocimiento, de esos que no suenan como aprobación sino como entendimiento. Al salir del recinto, varios jóvenes se le acercaron. Uno le pidió una foto, no como fan sino como gesto de gracias. Otra, una estudiante de filosofía, le dijo al oído: nos hiciste sentir que también podemos equivocarnos sin hundirnos. Sebastián solo respondió: gracias por darme chance de hablar. Esa noche su nombre volvió a aparecer en noticieros, pero el tono era distinto. Ya no hablaban del hijo de... Hablaban de un joven que había enfrentado su propio error con madurez poco común. Algunos seguían dudando, otros cambiaban de opinión. Pero lo importante no era el juicio externo, era el nuevo camino que él mismo estaba trazando. En casa, su padre lo llamó tarde, casi a las 11. Te vi, dijo. ¿Y?
te escuché como nunca. Y pensé, si el país escuchara así de claro a todos sus jóvenes, quizás ya seríamos otro México. Sebastián sonrió. No necesitaba más. Gracias, pa. No me agradezcas a mí. Agradécete tú, porque el que dio la cara fuiste tú. Esa madrugada, Sebastián abrió su correo. Tenía cientos de mensajes. Uno le llamó la atención. Era de una madre de Oaxaca. Mi hijo tiene tu edad. Se metió en líos hace poco. Vio tu video y por primera vez en meses me pidió hablar. Gracias por ser ese espejo que le faltaba. Él leyó el mensaje 3 veces. Luego lo guardó y pensó, a veces un error no te entierra, te despierta. Pasaron 3 semanas desde el escándalo. 3 semanas desde que Sebastián fue expulsado de un aeropuerto y enfrentó al país entero con una cámara frente a él y nada más que su verdad. 3 semanas que para muchos no significaban nada, pero para él habían sido una vida entera. Esa mañana despertó antes del amanecer, no por insomnio, por costumbre. Desde que todo ocurrió, su cuerpo se había vuelto más disciplinado que nunca. Se levantó, se bañó sin prisa, preparó café para sus abuelos y bajó al comedor con un cuaderno en mano. Don Héctor ya leía el periódico. Doña Tere ya servía los tamales. ¿Hoy también tienes entrevistas?, preguntó ella sirviendo con cariño. No, hoy no doy declaraciones. Hoy voy a escuchar, respondió Sebastián. ¿Escuchar a quién? A los que no tienen cámara. El gobierno federal, junto con universidades y colectivos, había lanzado una iniciativa llamada Habla México, un programa de foros juveniles donde adolescentes de todo el país compartían sus vivencias, miedos y errores sin miedo al juicio. Sebastián no fue quien la propuso, pero fue quien la inspiró. Ese día, en una secundaria técnica de Iztapalapa, se sentó entre sillas de plástico junto a estudiantes de 14, 15, 16 años. Ningún medio presente, ningún reflector, solo jóvenes hablando. Una chava, morena, delgada, con la voz casi inaudible, tomó el micrófono. Mi papá me dejó cuando yo tenía 5. Yo no tengo a quién rendirle cuentas. Pero me sentí menos sola cuando vi a ese chavo en internet decir que se equivocó. Porque yo también la he cagado. Pero nadie me escucha. Hasta ahora. Sebastián la miró. No dijo nada. Solo la escuchó. Como había prometido. Luego habló un chico con sudadera rota. Yo robé en una tienda. Me atraparon. Mi mamá me metió un mes sin salir. Pero nunca hablé con nadie. Sentía que todos ya me habían etiquetado. Hasta que vi ese video y pensé, a lo mejor no soy el único que necesita otra oportunidad. Una psicóloga del programa se le acercó a Sebastián y le susurró, ¿quieres hablar tú también? Él negó con la cabeza. Hoy no vine a hablar, hoy vine a aprender. Más tarde, caminando por las calles de la colonia, Sebastián se topó con un mural nuevo pintado en una pared de concreto. Era un dibujo sencillo, hecho con aerosol, una silueta joven de espaldas, con una mochila colgada y la frase en letras negras, no seas perfecto, sé valiente. No había firma, no había crédito, pero Sebastián supo que no necesitaba más. Esa noche, en la sobremesa, su papá lo llamó. ¿Qué hiciste hoy?, preguntó López Obrador. Fui a una secundaria, a escuchar, a ver cómo la están pasando de verdad. ¿Y qué aprendiste? Que hay cientos como yo, o peor, y que nadie les da micrófono, ni segunda oportunidad. Silencio. ¿Y qué piensas hacer? Sebastián respiró hondo. Quiero estudiar sociología. Entender cómo funciona este país de verdad, no desde el poder, desde abajo. Me parece bien. Y no quiero becas por mi apellido, ni palancas, quiero hacerlo solo. Su padre sonrió al otro lado de la línea, no por orgullo político, por alivio humano. Entonces ya entendiste todo. ¿El qué? Que no se trata de heredar el poder, se trata de heredar conciencia. Y tú ya empezaste a construir la tuya. Afuera, la noche caía lenta sobre la Ciudad de México.
Las luces de los puestos callejeros parpadeaban como si quisieran quedarse despiertas. En la mesa de los abuelos, Sebastián cerró su cuaderno y escribió una última frase, la que tal vez usaría para abrir el libro que empezaba a imaginar. No fui héroe ni víctima. Fui un joven mexicano que se equivocó y decidió no esconderse. Y con eso, por fin, comenzó a vivir en paz. Era domingo por la tarde. La ciudad se movía lento, como si quisiera tomarse un respiro antes de la próxima semana. Sebastián caminaba por el centro histórico, solo, con una libreta bajo el brazo. Había decidido ir sin celular, sin audífonos, sin distracciones. Solo él y el sonido de los pasos sobre el adoquín. Pasó frente a un grupo de turistas. Nadie lo reconoció. Ya no lo miraban como el hijo del presidente. Lo miraban, o más bien lo ignoraban, como a cualquier otro joven más. Y eso, lejos de molestarle, lo liberaba. Se sentó frente a la Alameda, en una banca vieja que crujía con su peso. Sacó su libreta y una pluma azul. Había algo que quería escribir desde hace días, pero no encontraba el momento. Ahora, por fin, el silencio le dio permiso. Cuando todo se apagó, cuando las luces y los juicios se apagaron, me quedó esto, mi voz. Ya no como hijo de alguien, sino como alguien que eligió nombrarse a sí mismo. Me llamo Sebastián, solo Sebastián. Y está bien. Cerró la libreta. Se quedó un rato observando a la gente. Una niña comía una paleta de chamoy. Un señor leía un libro de segunda mano. Una pareja discutía en voz baja. La vida seguía. Y él también. Su mochila sonó. Era un pequeño cuaderno con dedicatorias que había recibido en el último foro juvenil. Lo hojeó lentamente. Una frase lo hizo detenerse. Gracias por no fingir ser perfecto. Nos das permiso de ser humanos también. Sonrió. En ese momento una señora de unos 60 años se le acercó. No traía celular, no pidió foto. Eres Sebastián, ¿verdad? Él asintió con una mezcla de sorpresa y respeto. Solo quería decirte gracias, no por lo que hiciste, sino por lo que hiciste después. Gracias a usted, respondió él. Ella se fue, sin más. Solo eso, un gesto, una palabra, un cierre. Al caer la noche, Sebastián regresó a casa. Don Héctor estaba viendo el béisbol. Doña Tere tejía. Nadie le preguntó dónde había estado. Solo lo recibieron con una taza de chocolate caliente. ¿Y ese cuaderno?, preguntó su abuela. Es mío, es mi historia. ¿Ya la terminaste? Sebastián miró por la ventana antes de responder. Apenas voy empezando. Y en ese momento, supo que lo importante no era ser hijo de un presidente, ni convertirse en figura pública. Lo importante era que, a pesar del error, eligió no huir.